Asterisco asterisco Andalucía, España, verano de 1878 asterisco asterisco. El sol de mediodía caía implacable sobre los campos dorados de trigo. Diego Montero, con apenas 25 años, ajustaba las riendas de su caballo mientras observaba a su hermana menor galopando más adelante. Elena tenía solo 13 años, pero montaba con la confianza de quien ha crecido entre caballos y tierra. «Mira, Diego», gritó ella, volviéndose con una sonrisa radiante, «voy más rápido que tú». El viento jugaba con su cabello negro, y Diego no pudo evitar sonreír. Elena era la luz de la familia Montero, la niña que había devuelto la alegría a la casa después de años difíciles. «Cuidado, no vayas tan rápido», advirtió Diego, picando espuelas para alcanzarla. Pero Elena solo rió, inclinándose sobre el cuello de su yegua. El camino serpenteaba entre olivos antiguos y muros de piedra. Diego la seguía de cerca, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo un hermano mayor puede sentir. Fue él quien le había enseñado a montar 3 años atrás, quien había estado allí para levantarla cada vez que caía. «Elena, más despacio», insistió cuando la vio acelerar hacia el recodo del camino. Entonces sucedió. Una víbora, aletargada por el calor, se deslizó de entre las piedras justo cuando la yegua de Elena pasaba. El animal relinchó, alzándose sobre las patas traseras. Elena intentó sujetarse, sus manos pequeñas aferrándose a las crines, pero el movimiento fue demasiado brusco. Diego vio todo como si el tiempo se ralentizara. Vio a Elena perder el equilibrio. Vio su cuerpo volar por el aire. Vio el destello de terror en sus ojos. El golpe resonó como un trueno seco. Diego saltó de su caballo antes de que éste se detuviera completamente. Corrió, las piernas ardiendo, el corazón golpeando contra sus costillas. Elena se arrodilló junto a ella. La cabeza de su hermana descansaba en un ángulo antinatural sobre una roca. Sangre, demasiada sangre, oscurecía el polvo dorado del camino. «Elena, mírame, por favor, mírame». Ella abrió los ojos apenas. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. «Aguanta, voy a llevarte a casa. Aguanta, por favor». Diego la levantó con cuidado, sintiendo el peso ligero, demasiado ligero, de su cuerpo. Montó con ella en brazos, apretándola contra su pecho como si pudiera transferirle su propia vida. «No te duermas, ¿me oyes? No te duermas». Pero para cuando llegaron a la hacienda familiar, Elena ya no respiraba. El grito de su madre aún resonaba en sus oídos cuando todo se volvió negro. Asterisco asterisco Castilla y León, España, invierno de 1885 asterisco asterisco. Asterisco asterisco 7 años después asterisco asterisco. El viento cortaba como cuchillos de hielo a través de la llanura castellana. Diego Montero cabalgaba solo, guiando 30 cabezas de ganado por el camino helado que llevaba a Soria. El cielo se extendía gris y bajo, amenazando nieve. 7 inviernos. 7 veces había visto la nieve caer sin tener un lugar al que llamar hogar. Ajustó el cuello de su abrigo de piel de oveja y miró hacia adelante, donde las montañas se recortaban como dientes irregulares contra el horizonte. Su caballo, Tormenta, resoplaba nubes de vapor con cada exhalación. El animal conocía el camino tan bien como él, quizá mejor. Diego llevaba la cuenta mentalmente, una vaca coja que necesitaba atención. 2 terneros que no sobrevivirían al invierno si no encontraban refugio pronto. Un toro viejo que valía más muerto que vivo. Contaba el ganado en lugar de contar los años, los meses, los días que llevaba huyendo. Porque eso era lo que hacía, huir. Tocó distraídamente la pulsera de cuero trenzado que llevaba en la muñeca derecha. Era tosca, hecha por manos inexpertas, pero nunca se la quitaba. Elena se la había dado la semana antes del accidente. «Para que me recuerdes cuando estés lejos», había dicho ella. El recuerdo llegó sin permiso. Como siempre, la risa de Elena. El golpe seco, la sangre oscureciéndose en el polvo. Diego apretó los dientes y empujó la imagen lejos, al lugar donde guardaba todas las cosas que prefería no sentir. La hacienda de Lucía Domínguez apareció al atardecer. Un conjunto de edificios bajos de piedra y madera que se aferraban a la ladera de una colina. Humo se elevaba de la chimenea. Promesa de calor. Diego guió el ganado hacia los corrales mientras Tormenta caminaba con pasos cansados pero seguros.
Una figura salió de la casa principal. Lucía, envuelta en un chal de lana gruesa. Levantó una mano en saludo. Diego asintió, desmontando con el cuerpo dolorido después de 2 días en el camino. «Llegas tarde», dijo Lucía, aunque su tono no tenía reproche. Nunca lo tenía con él. El ganado estaba disperso. Llevó tiempo reunirlo. Lucía era una mujer de 28 años con el rostro curtido por el sol y el viento, pero sus ojos conservaban una calidez que Diego envidiaba. Había perdido a su esposo 2 años atrás, aplastado por un caballo en una tormenta, y desde entonces manejaba la hacienda sola con la ayuda de un puñado de trabajadores. Ella contó las cabezas de ganado, asintiendo satisfecha. 30, como acordamos. 30, confirmó Diego. Lucía sacó una bolsa de cuero de su delantal y se la entregó. Diego sintió el peso de las monedas sin contarlas. Lucía siempre pagaba justo. «Hace frío», dijo ella. «Entra, te prepararé algo caliente». Diego vaciló, siempre vacilaba, pero el viento gemía entre los edificios y sus dedos estaban entumecidos dentro de los guantes. Solo un momento. La casa era pequeña pero bien mantenida. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra. Una mesa simple con 2 sillas ocupaba el centro de la habitación principal. En la pared colgaba un retrato, Lucía y su difunto esposo, mirando a la cámara con expresiones serias pero no infelices. Un niño pequeño, de unos 5 años, dormía acurrucado en un rincón sobre un montón de mantas. Tomás, el hijo de Lucía. Ella le sirvió vino caliente con especias en una taza de barro. Diego la aceptó, sintiendo cómo el calor se extendía desde sus manos hacia el resto de su cuerpo. «Este invierno será duro», dijo Lucía, sentándose frente a él. «Ya ha nevado 3 veces y apenas estamos en diciembre». Diego bebió, saboreando el vino dulce y amargo a la vez. «Siempre son duros». Lucía lo observó con esos ojos que veían demasiado. «Diego, necesito a alguien que se quede y ayude con el ganado. Mateo es buen muchacho, pero es joven. No puedo manejar esto sola cuando llegue lo peor del invierno». Diego conocía lo que venía. La misma conversación que habían tenido el año anterior, y el anterior a ese. «Te pagaré el doble de lo que ganas ahora», continuó Lucía. «Tendrás tu propia habitación, comida, y cuando termine el invierno, si quieres irte, puedes irte». «Lucía, ¿por qué nunca te quedas?». La pregunta salió suave pero insistente. «Aquí podrías tener una vida, Diego, una vida de verdad». Diego dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Ya sabes que no me quedo». «¿Por qué no?». Él se puso de pie, preparándose para irse. «Porque los hombres como yo no merecen quedarse. Lucía, no merecen nada bueno». La miró a los ojos cuando lo dijo, queriendo que comprendiera que no era rechazo hacia ella. Era algo más profundo, más oscuro, algo que llevaba clavado en el pecho como un puñal oxidado. Lucía se levantó también, pero no intentó detenerlo. «Algún día vas a tener que parar de huir, Diego». «Quizá», dijo él, «pero ese día no es hoy». Salió al frío antes de que ella pudiera decir algo más, antes de que él pudiera cambiar de opinión. Mateo estaba en los corrales. Un muchacho de 18 años con cara de niño pero manos callosas de trabajador. Se enderezó cuando vio a Diego. «Maestro», dijo, usando el título que Diego nunca le había pedido que usara. «¿Se vaya?». «Mañana al amanecer». «¿Podría enseñarme algo antes de irse?». «Ese truco con el lazo que me mostró la vez pasada. Aún no lo tengo». Diego miró al muchacho. Mateo lo observaba con algo parecido a la admiración. Y eso le dolía. No merecía la admiración de nadie. «Mañana temprano», dijo finalmente, «antes de que salga el sol». La sonrisa de Mateo iluminó su rostro. «Gracias, maestro, no lo decepcionaré». Diego asintió y se dirigió al pequeño establo donde había dejado a Tormenta. El caballo comía heno, ajeno a las tormentas internas de su jinete. Diego le acarició el cuello, sintiendo el calor del animal bajo su palma. «Solo nosotros dos, amigo», murmuró, como siempre. Durmió en el heno esa noche, envuelto en su abrigo, mirando las vigas del techo. El sueño no llegó fácilmente. Nunca lo hacía, y cuando finalmente se rindió al agotamiento, los sueños llegaron con él. Elena cayendo. Elena sangrando. Elena muriendo en sus brazos.
Despertó con el corazón acelerado y la boca seca. Aún estaba oscuro. Se levantó, sacudiéndose el heno de la ropa, y salió al aire helado de la madrugada. Las estrellas brillaban como fragmentos de hielo en el cielo negro. Diego respiró profundamente, dejando que el frío despejara los restos de la pesadilla. 7 años y aún no podía dormir una noche completa sin verla. Mateo apareció poco después, frotándose los ojos pero despierto. Estoy listo, maestro. Diego le enseñó cómo lanzar el lazo, cómo calcular la distancia, cómo mover las muñecas en el último momento. Mateo practicó una y otra vez, fallando más veces de las que acertaba, pero sin rendirse nunca. Así, dijo Diego, mostrándole de nuevo, el secreto está en anticipar el movimiento, no en reaccionar a él. Cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de rosa y oro, Mateo finalmente lo logró. El lazo voló limpio y cayó sobre el poste que habían elegido como objetivo. Lo hice, exclamó el muchacho, volviéndose hacia Diego con los ojos brillantes. Diego sintió algo incómodo en el pecho. Orgullo, tal vez, o la sombra de lo que el orgullo solía ser. Lo hiciste bien, dijo. Lucía salió con pan recién horneado y queso para el desayuno. Diego comió de pie, listo para partir. Ella no intentó convencerlo de quedarse de nuevo. Tal vez finalmente había entendido. Cuídate, dijo Lucía cuando Diego ensillaba a Tormenta. ¿Y si cambias de opinión? Lo sé. Montó y se alejó sin mirar atrás. Nunca miraba atrás. El camino a Soria serpenteaba a través de campos desnudos y bosques de robles sin hojas. La temperatura descendía con cada hora que pasaba. Diego notó las nubes oscureciéndose en el horizonte occidental. Otra tormenta se acercaba. Necesitaba encontrar trabajo antes de que llegara. En Soria había siempre necesidad de hombres que supieran trabajar con ganado. Especialmente en invierno cuando las haciendas más grandes necesitaban ayuda extra. Pero primero tenía que llegar allí. El viento comenzó a soplar con fuerza cuando aún estaba a varias millas del pueblo. Las primeras escamas de nieve cayeron. Delicadas al principio, luego más densas. Diego maldijo en voz baja. Había subestimado la velocidad de la tormenta. Aguanta, tormenta, dijo, inclinándose sobre el cuello del caballo. No es lejos. Pero el caballo resopló nervioso. Los animales sabían cuando una tormenta iba a ser mala. La nieve caía ahora en cortinas blancas, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Diego conocía el camino, pero la tormenta desorientaba incluso a los más experimentados. Siguió adelante, confiando en que Tormenta recordara el camino mejor que él. El frío se hacía más penetrante. Diego podía sentirlo filtrándose a través de su abrigo, mordiendo su piel. Sus dedos dentro de los guantes comenzaban a entumecerse. Debería dar la vuelta, debería buscar refugio en cualquier granja que encontrara. Pero algo lo impulsaba hacia adelante. Quizá la estupidez, quizá la necesidad de seguir moviéndose siempre, de no detenerse nunca porque detenerse significaba pensar y pensar significaba recordar. Entonces Tormenta se detuvo abruptamente, las orejas hacia adelante. ¿Qué pasa? Diego entrecerró los ojos, intentando ver a través de la nieve. El caballo relinchó, retrocediendo un paso. Diego desmontó, hundiéndose hasta las rodillas en la nieve acumulada. Avanzó a pie, siguiendo la dirección en la que Tormenta miraba. Al principio pensó que era una rama caída, una sombra en la blancura. Luego vio el color, el azul oscuro de una capa, el pálido de una mano extendida. Una mujer yacía medio enterrada en la nieve. El mundo se detuvo. Diego se quedó paralizado, mirando la figura inmóvil, el cabello oscuro esparcido sobre la nieve, la palidez mortal de la piel. Elena. No, no era Elena. Elena había muerto hace 7 años en un camino polvoriento bajo el sol de Andalucía. Pero por un momento, solo por un momento, el tiempo se dobló sobre sí mismo y Diego volvió a tener 25 años. Arrodillándose junto a su hermana mientras la vida se escurría de ella. Parpadeó, la visión se aclaró. No era Elena, era otra mujer, más joven de lo que Elena habría sido ahora, con rasgos diferentes, pero la forma en que yacía, la quietud absoluta. No, dijo Diego en voz alta, la palabra arrancada de algún lugar profundo. No otra vez. Se arrodilló junto a ella, quitándose los guantes con dedos torpes. Buscó el pulso en su cuello.
Por un momento terrible no sintió nada, y el pánico lo inundó, ahogándolo. Luego, débil como el aleteo de una mariposa, lo sintió. Estaba viva. Diego actuó sin pensar, guiado por el instinto y el terror. Se quitó su abrigo pesado de piel y la envolvió en él. Ella estaba ligera, demasiado ligera, cuando la levantó en sus brazos. «Aguanta», murmuró, aunque no sabía si ella podía oírlo. «Por favor, aguanta». Montó a Tormenta con ella en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho, intentando transferirle algo de su calor corporal. El caballo entendió la urgencia sin necesidad de órdenes, volviéndose y comenzando a trotar de regreso por donde habían venido. La hacienda de Lucía estaba más cerca que Soria. Era la única opción. Diego la apretó contra él mientras cabalgaban, sintiendo lo fría que estaba su piel bajo la tela de su vestido. Demasiado fría. «No te rindas», dijo, las palabras saliendo en nubes de vapor. «No puedo perder a otra persona. ¿Me oyes? No puedo». La tormenta aullaba a su alrededor, pero Diego apenas la notaba. Todo su mundo se había reducido al cuerpo frágil en sus brazos y al martilleo salvaje de su corazón. Tormenta conocía el camino de vuelta. El caballo se movía con paso seguro incluso cuando Diego no podía ver más allá de unos pocos metros. Parecía una eternidad, aunque probablemente fueron solo 20 minutos, antes de que las siluetas de los edificios de la hacienda emergieran de la blancura. Diego gritó antes de llegar. «Lucía, Lucía, ayúdame». La puerta de la casa se abrió. Lucía salió, seguida por Mateo. Sus ojos se agrandaron cuando vieron lo que Diego traía. «Dios mío», susurró Lucía. Diego desmontó con dificultad, sus piernas entumecidas por el frío y la tensión. «Está viva, pero apenas. Necesita calor, ahora». Lucía no hizo preguntas. Fue lo que Diego más agradecía de ella, su capacidad para actuar primero y preguntar después. «Tráela dentro, Mateo, enciende más fuego». Entraron en la casa, el calor golpeando como una bofetada después del frío exterior. Diego llevó a la mujer hasta el sofá cerca de la chimenea y la acostó con cuidado. A la luz del fuego pudo verla claramente por primera vez. Era joven, quizá 21 años. Su rostro era delicado, con pómulos altos y labios ahora azulados por el frío. El cabello oscuro estaba húmedo y enredado. Llevaba un vestido simple que había visto mejores días y una capa delgada completamente inadecuada para el invierno. «Sus manos», dijo Lucía, tomando una de ellas. «Congelación». Diego miró. Los dedos de la mujer estaban blancos y rígidos. «¿Vivirá? Si actuamos rápido, necesito traer agua tibia, no caliente, y mantas, muchas mantas». Lucía se movió con eficiencia, dando órdenes. Mateo alimentó el fuego hasta que rugió. Diego se quedó de pie, mirando a la desconocida, incapaz de moverse. Ella se parecía a Elena, no físicamente, no realmente, pero había algo en la forma de sus rasgos, en la vulnerabilidad de su quietud, que le recordaba a su hermana. «Diego», dijo Lucía con firmeza, «necesito que salgas». «¿Qué?» «Su ropa está mojada, necesito quitársela o va a empeorar. Tú espera afuera». Diego parpadeó, volviendo al presente. «Yo la encontré. Y por eso está viva. Pero ahora necesito que confíes en mí para el resto. Ve a cuidar a tu caballo. Debe estar exhausto». Tenía razón. Diego asintió y salió, forzándose a alejarse. Tormenta esperaba pacientemente donde lo había dejado, cubierto de nieve. Diego lo llevó al establo. Le quitó la silla y lo secó con manos que apenas sentía. El caballo había salvado 2 vidas esa noche. «Buen muchacho», murmuró Diego, apoyando la frente contra el cuello tibio del animal. «Muy buen muchacho». Cuando finalmente regresó a la casa, Lucía estaba sentada junto al sofá, vigilando a la mujer. Ella había sido envuelta en capas de mantas. Solo su rostro visible. Su respiración era superficial pero regular. «¿Va a vivir?», preguntó Diego. «Creo que sí, pero estuvo cerca. Otra hora ahí afuera y la habrías encontrado muerta». Diego sintió algo aflojarse en su pecho, algo que no sabía que había estado conteniendo. «¿Quién es?» «No lo sé, no llevaba nada que la identificara. Solo esto». Lucía le mostró un pequeño libro. Las páginas húmedas pero legibles. Un diario, parecía. «No lo he leído», dijo Lucía. «No me parecía correcto».
Diego tampoco lo tocó. Despertará cuando esté lista, continuó Lucía. Por ahora necesita descansar. Y tú también. Por cierto, te ves terrible. Estoy bien. Diego, siéntate antes de que te caigas. Lo hizo, más por falta de energía para discutir que por obediencia. Se dejó caer en una silla y cerró los ojos. Imágenes parpadeaban detrás de sus párpados. Elena cayendo, esta mujer desconocida yaciendo en la nieve. Las dos se mezclaban, se superponían, hasta que no podía distinguir una de otra. Había pasado 7 años huyendo de su pasado. Y sin embargo, aquí estaba, enfrentándolo de la forma más inesperada. Lucía le trajo más vino caliente. Él lo bebió sin saborear. ¿Por qué volviste?, preguntó ella suavemente. Diego tardó un momento en responder. No podía dejarla. Podrías haberla traído a Soria. Está más cerca en esa dirección. No pensé, solo actué. Lucía asintió, como si entendiera algo que Diego no había dicho en voz alta. Te quedarás esta vez, ¿verdad? Al menos hasta que sepamos quién es y qué le pasó. Diego miró a la mujer inconsciente. Ni siquiera sabía su nombre, pero ya se sentía responsable por ella de una manera que no había sentido por nadie en años. Me quedaré, dijo finalmente. Por ahora. La noche avanzó lentamente. La tormenta continuaba aullando afuera, golpeando las ventanas con puños de nieve. Diego no podía dormir. Se quedó sentado, vigilando, esperando alguna señal de que ella iba a despertar. Lucía eventualmente se retiró a su habitación, llevándose a Tomás con ella. Mateo se había quedado dormido junto al fuego, roncando suavemente. Diego estaba solo con la desconocida y sus pensamientos. La miró en la luz parpadeante del fuego. Su color había mejorado ligeramente, pasando de ese blanco mortal a un tono más rosado. Eso era buena señal. ¿Qué hacía ella ahí afuera en medio de la tormenta? Nadie salía en un clima así a menos que no tuviera opción. O a menos que estuviera huyendo. Como él. El pensamiento lo incomodó. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera todo era blanco, imposible distinguir dónde terminaba la tierra y comenzaba el cielo. Estaban atrapados aquí hasta que la tormenta pasara. Él y esta mujer desconocida a quien había salvado sin entender por qué le importaba tanto. Quizá porque salvarla significaba que esta vez no había fallado. Quizá porque por primera vez en 7 años había hecho algo que no fuera huir. Quizá porque cuando la había visto yaciendo en la nieve, algo dentro de él se había quebrado y rehecho al mismo tiempo. Diego no sabía. Solo sabía que cuando amaneciera, si ella despertaba, tendría que tomar una decisión. Podía irse, como siempre hacía, dejándola al cuidado de Lucía. O podía quedarse. Y quedarse daba miedo de una manera que todo el frío del invierno nunca podría igualar. El amanecer llegó gris y silencioso. La tormenta había pasado durante la noche, dejando el mundo sepultado bajo casi medio metro de nieve fresca. Diego no había dormido. Seguía sentado junto a la ventana, observando cómo la luz gradualmente transformaba la blancura en un paisaje de colinas y valles suaves. Mateo se despertó primero, estirándose y bostezando. Buenos días, maestro. ¿Ha estado despierto toda la noche? Diego asintió pero no dijo nada. El muchacho se acercó al sofá, mirando a la mujer. ¿Cree que va a despertar pronto? No lo sé. Lucía emergió de su habitación, con Tomás aferrado a su falda. El niño miraba a la desconocida con ojos grandes y curiosos. ¿Algún cambio? No, dijo Diego. Lucía preparó el desayuno: pan, queso, un poco de jamón. El olor hizo que el estómago de Diego gruñera, recordándole que no había comido desde el día anterior, pero no se movió de su puesto. Fue Lucía quien le trajo un plato. Come, no le harás ningún bien si te desmayas de hambre. Diego comió mecánicamente, sin saborear. El día avanzó. Mateo salió a alimentar al ganado y despejar nieve de los caminos. Lucía cosía cerca del fuego, con Tomás jugando a sus pies. Diego simplemente esperaba. Y entonces, cuando el sol estaba alto en el cielo, ella se movió. Fue solo un pequeño movimiento, los dedos cerrándose bajo las mantas. Pero Diego lo vio. Lucía, dijo en voz baja pero urgente. Ella dejó la costura y se acercó rápidamente. Los párpados de la mujer temblaron. Intentó abrirlos, pero la luz le hizo fruncir el ceño. Despacio,
dijo Lucía con voz suave. Estás a salvo, no te muevas demasiado rápido. Pasó un momento, luego los ojos se abrieron completamente. Eran oscuros, casi negros, y por un segundo estuvieron perdidos, desorientados. Luego enfocaron, encontrando primero a Lucía, luego a Diego. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Su voz era apenas un susurro ronco. Estás en mi hacienda, dijo Lucía. Este hombre te encontró en la nieve anoche. Te salvó la vida. Los ojos oscuros se movieron hacia Diego. Él se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Ella intentó sentarse, pero Lucía la detuvo con una mano gentil. No te levantes todavía, has estado muy cerca de morir congelada. La mujer cerró los ojos, como si intentara recordar. La tormenta, me perdí en la tormenta. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lucía. Hubo una pausa. Inés Valverde. Soy Lucía Domínguez, y él es Diego Montero. Inés miró a Diego de nuevo, y esta vez él vio algo en sus ojos que reconocía demasiado bien, miedo mezclado con desesperación. Gracias, dijo ella, gracias por no dejarme morir ahí. Diego encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. No podía dejarte. ¿De dónde vienes, Inés?, preguntó Lucía. ¿Qué hacías ahí afuera en medio de la tormenta? La expresión de Inés se cerró. Preferiría no hablar de eso ahora. Lucía asintió, respetando su privacidad. Está bien, puedes quedarte aquí hasta que te recuperes. Pero necesitas descansar. Tus manos y pies sufrieron congelación. Van a doler durante varios días. Como si las palabras le recordaran a su cuerpo el trauma. Inés hizo una mueca de dolor. Ya duelen. Es buena señal, significa que la circulación está volviendo. Te traeré algo para el dolor. Lucía se alejó, dejando a Diego e Inés solos. El silencio se extendió incómodo entre ellos. Diego no sabía qué decir. Inés lo miraba con una expresión que no podía descifrar. Tienes cara de no haber dormido, dijo ella finalmente. No dormí. ¿Estuviste vigilándome toda la noche? Diego no supo cómo responder eso. Sonaba extraño dicho en voz alta. Alguien tenía que hacerlo. Inés bajó la mirada a sus manos, que asomaban de las mantas. Tenía razón Lucía, los dedos estaban hinchados y enrojecidos. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. No me conoces. Podrías haberme dejado en Soria con algún médico. Diego pensó en eso, pensó en todas las razones lógicas por las que debería haber hecho exactamente eso. Y luego pensó en la verdad, que era mucho más complicada. No lo sé, admitió, pero no podía. Ella lo estudió con esos ojos oscuros, como si intentara leer algo escrito en su alma. Hay tristeza en ti, dijo Inés. Puedo verla. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Nadie le había dicho algo así en años. Nadie se había atrevido a mirar tan profundo. Diego se levantó bruscamente. Deberías descansar. Espera, dijo ella, pero Diego ya estaba caminando hacia la puerta. Salió al frío, necesitando el aire helado para despejar su cabeza. La nieve crujía bajo sus botas. El sol brillaba débilmente en el cielo pálido. Mateo estaba reparando una cerca cerca del establo. Levantó la vista cuando Diego se acercó. ¿Despertó? Sí. ¿Está bien? Eso parece. Mateo esperó, como si supiera que había más. Diego se apoyó contra la cerca, mirando hacia las montañas distantes. Maestro, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Por qué volvió anoche? Usted nunca vuelve atrás. Diego no respondió de inmediato. Era una buena pregunta. Merecía una buena respuesta. Porque si no lo hubiera hecho, dijo finalmente, ella habría muerto, y ya he visto morir a demasiadas personas. Mateo asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Diego había dicho. Ella parece buena persona. No la conoces. Usted tampoco, pero la salvó de todos modos. Diego no tenía respuesta para eso. Trabajaron en silencio durante un rato, reparando la cerca que la nieve había dañado. El trabajo físico ayudaba, siempre ayudaba, mantenía las manos ocupadas y la mente distraída. Cuando regresaron a la casa al mediodía, Inés estaba sentada, apoyada en almohadas que Lucía había apilado detrás de ella. Tenía mejor color en las mejillas y sostenía una taza de caldo entre sus manos vendadas.
Deberías volver a acostarte, dijo Lucía. He estado acostada suficiente tiempo. Necesito sentarme o voy a volverme loca. Lucía sonrió levemente. Terca. Realista, corrigió Inés. Luego vio a Diego y algo cambió en su expresión. Se volvió más cautelosa. No tenías que irte antes. Diego se quitó el abrigo y lo colgó. Necesitabas descansar. Lo que necesito es entender qué va a pasar ahora. ¿A qué te refieres? A esto. Inés gesticuló vagamente. No puedo quedarme aquí indefinidamente. No tengo dinero para pagar por. Nadie está pidiendo que pagues, interrumpió Lucía. Te quedas hasta que estés recuperada. No se habla más del asunto. Pero. Inés. Lucía se sentó junto a ella. Sé lo que es estar sola y desesperada. Cuando mi esposo murió, pensé que perdería este lugar. La gente me ayudó, ahora yo te ayudo a ti. Así es como funciona. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas que intentó contener. No entiendes. No debería estar aquí. Debería estar. ¿Dónde? Preguntó Lucía con suavidad. ¿A dónde ibas en medio de la tormenta? Inés sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo ahora libremente. No importa, ya no tengo a dónde ir. Diego sintió algo retorcerse en su pecho. Conocía ese sentimiento, la falta de lugar, de propósito, de hogar. Sin pensarlo realmente, habló. Puedes quedarte aquí, ayudar a Lucía con la casa y el niño. Ella necesita ayuda. Lucía lo miró sorprendida. Inés también. No puedo aceptar caridad, dijo Inés. No es caridad, es trabajo. Lucía te dará alojamiento y comida. Cuando termine el invierno, si quieres irte, puedes irte. Inés lo miró durante un largo momento. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? Diego no tenía una buena respuesta. No sabía por qué esta mujer desconocida había despertado algo en él que había estado dormido durante 7 años. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo finalmente. No era la verdad completa, pero era lo más cerca que podía llegar sin exponer las partes rotas de sí mismo que prefería mantener escondidas. Inés bajó la mirada a su caldo, pensando. Está bien, dijo finalmente. Me quedo, pero solo hasta que pueda valerme por mí misma. Lucía sonrió. Entonces está decidido. Diego, ¿también te quedas? Él había evitado pensar en esa pregunta directamente. Había encontrado excusas, formas de retrasar la decisión. Pero ahora, mirando a Inés con sus ojos oscuros y su vulnerabilidad apenas contenida, supo que no podía irse todavía. Me quedo, dijo, por ahora. Y por primera vez en 7 años. La idea de quedarse en un lugar no le llenó de pánico inmediato. Lo cual, de alguna manera, era más aterrador que cualquier otra cosa. Los primeros 3 días fueron extraños. Diego se había acostumbrado a la soledad, al silencio roto solo por el viento y el ganado. Ahora la hacienda vibraba con una energía diferente. Inés se recuperaba lentamente, moviéndose primero con torpeza por el dolor en sus manos y pies. Luego con más confianza a medida que su cuerpo sanaba. Lucía le había dado ropa limpia, un vestido simple de lana gris y un chal tejido. Inés insistió en ayudar desde el segundo día, a pesar de las protestas de Lucía. No puedo quedarme sentada todo el día, había dicho. Me volveré loca. Así que ayudaba, preparaba comida, limpiaba, jugaba con Tomás. El niño la había adoptado inmediatamente, siguiéndola por todas partes como un pequeño cachorro. Diego la observaba desde lejos. No podía evitarlo, cada vez que entraba en la casa para comer o escapar del frío. Sus ojos la buscaban automáticamente. Notaba cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, cómo tarareaba suavemente mientras trabajaba, cómo su risa, cuando Tomás hacía algo gracioso, tenía una calidad luminosa que transformaba toda la habitación. Y cada vez que la miraba, una parte de él susurraba, Elena. No era justo para Inés. Ella era su propia persona, con su propia historia, pero Diego no podía controlar las asociaciones que su mente hacía. La forma en que Inés inclinaba la cabeza al escuchar, la suavidad de su voz cuando hablaba con el niño, pequeñas cosas que resonaban con recuerdos que había intentado enterrar. Así que se mantenía alejado. Salía temprano con Mateo, trabajaban hasta que la luz se desvanecía, y cuando volvía, se quedaba en el establo con Tormenta más tiempo del necesario. Lucía lo notó, por supuesto, Lucía notaba todo. ¿La estás evitando?
dijo la tercera noche, cuando Diego entró finalmente para cenar. No la estoy evitando. Diego, saliste esta mañana antes del amanecer y ahora son casi las 9 de la noche. Eso es evitar. Él se quitó el abrigo cubierto de nieve. Hay mucho trabajo que hacer. Siempre hay mucho trabajo, pero nunca antes has sentido la necesidad de hacerlo todo en un día. Diego no respondió. Se sentó a la mesa donde ya había un plato de estofado esperándolo. Lucía se sentó frente a él, estudiándolo con esos ojos perspicaces. ¿Te recuerda a alguien?, preguntó suavemente. Diego dejó caer la cuchara. ¿Qué? Inés, ¿te recuerda a alguien de tu pasado? Por un momento, Diego consideró mentir, luego se dio cuenta de que Lucía merecía más que eso. Sí, admitió, a mi hermana. No sabía que tuvieras una hermana. Murió hace 7 años. Lucía absorbió eso en silencio. Lo siento. Yo también. ¿Fue por eso que te fuiste de Andalucía? ¿Por eso nunca vuelves atrás? Diego asintió, incapaz de confiar en su voz. Diego, Lucía se inclinó hacia adelante. Inés no es tu hermana. No puedes traerla de vuelta salvando a otra persona. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque parece que estás castigándote por cuidar de alguien, como si no merecieras sentir nada bueno. Las palabras lo golpearon con más fuerza de lo que Lucía probablemente pretendía. Porque tenía razón, cada vez que miraba a Inés, cada vez que sentía ese impulso de protegerla, de asegurarse de que estaba bien, una voz en su cabeza le decía que no merecía eso, que había fallado a Elena y no tenía derecho a intentar redimirse con otra persona. Es complicado, dijo finalmente. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. Diego comió en silencio, saboreando el estofado sin realmente probarlo. Cuando terminó, Lucía habló de nuevo. Ella preguntó por ti hoy. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Inés, preguntó dónde estabas. ¿Por qué nunca te veía? ¿Qué le dijiste? Que estabas trabajando, pero creo que ella sabe que hay más que eso. No es tonta, Diego, se da cuenta cuando la están evitando. Diego se frotó el rostro con las manos. No sé qué decirle. Podrías empezar con hola. A pesar de todo, Diego sintió sus labios curvarse levemente. ¿Tan simple como eso? Tan simple como eso. Pero no era simple, nada sobre esto era simple. Esa noche, Diego no pudo dormir, yacía en el jergón que había preparado en el establo, mirando las vigas del techo, escuchando la respiración tranquila de Tormenta en el establo de al lado. La pesadilla llegó como siempre lo hacía. Elena galopando adelante de él, el sol brillando en su cabello, la víbora deslizándose, el grito, el golpe, la sangre. Pero esta vez, cuando se arrodilló junto a ella, no era Elena quien yacía en el polvo, era Inés, con esos ojos oscuros mirándolo acusadoramente. ¿Por qué no me salvaste?, preguntaba. ¿Por qué siempre llegas tarde? Diego despertó sudando, el corazón martilleando, se sentó, respirando con dificultad, intentando recordarse que era solo un sueño, solo una pesadilla. Pero se sentía demasiado real. Se levantó y salió al aire frío de la noche. La luna brillaba llena y plateada, bañando la nieve en luz fantasmal. Todo estaba quieto, silencioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. La puerta de la casa principal se abrió. Diego se tensó, pero era demasiado tarde para esconderse. Inés salió, envuelta en un chal grueso, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Lo vio inmediatamente. Por un momento, ninguno se movió, luego Inés caminó hacia él, sus pasos inciertos en la nieve compactada. No podía dormir, dijo cuando estuvo cerca. Yo tampoco. Ella lo estudió en la luz de la luna. Gritaste, te oí desde adentro. Diego sintió vergüenza caliente subiéndole por el cuello. Lo siento, no pretendía despertar a nadie. No me despertaste, ya estaba despierta. Inés se envolvió más apretadamente en el chal. ¿Pesadillas? Sí. Yo también las tengo. Hubo un silencio, no incómodo, exactamente, pero cargado de cosas no dichas. ¿Por qué me evitas?, preguntó Inés abruptamente. Diego no esperaba la franqueza. No te estoy evitando. Sí lo haces. He estado aquí 3 días y apenas me has hablado. Si hice algo para ofenderte. No, Diego levantó una mano.
No hiciste nada malo. Entonces, ¿qué es? Él quería mentir, quería dar alguna excusa fácil. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba, directa y sin miedo, que hacía difícil no ser honesto. Me recuerdas a alguien, dijo finalmente. Alguien que perdí. Inés absorbió eso. Tu hermana, Lucía me lo mencionó. Diego asintió. Elena, tenía tu edad cuando murió. Lo siento. Yo también. Diego respiró profundamente, el aire frío quemando sus pulmones. No es justo para ti. No eres ella, lo sé, pero cuando te miro, ves a alguien que no pudiste salvar. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sí. Inés se acercó un paso más. Estaban ahora lo suficientemente cerca como para que Diego pudiera ver las pecas apenas visibles en su nariz. La forma en que sus ojos reflejaban la luz de la luna. Pero me salvaste, dijo ella suavemente. A mí sí me salvaste. Solo porque llegué a tiempo. Eso es todo lo que importa. ¿No? Que llegaste, que no me dejaste morir ahí. Diego no supo qué decir a eso. Inés extendió su mano, aún vendada pero sanando, la colocó sobre el brazo de Diego. El toque ligero pero firme. No soy tu hermana, Diego, y no necesito que trates de redimirte salvándome. Pero, me gustaría que no me evitaras. Me gustaría conocer a la persona que me salvó la vida. Él miró su mano sobre su brazo. Era un gesto simple, pero significaba más de lo que probablemente ella pretendía. Está bien, dijo finalmente. No más evasiones. Inés sonrió, y Diego sintió algo cálido expandirse en su pecho. Bien, porque Tomás pregunta por ti constantemente. Creo que te ha adoptado como su héroe. No soy héroe de nadie. Él no lo ve así. Lucía le contó cómo me encontraste. Ahora piensa que eres algún tipo de caballero andante. A pesar de sí mismo. Diego sonrió levemente. Dile que solo soy un vaquero con suerte. ¿Suerte? Inés ladeó la cabeza. No creo que haya sido suerte. Creo que fuiste valiente. No fue valentía. Se detuvo, buscando las palabras. No podía hacer otra cosa. Eso es exactamente lo que hace que sea valentía. No tenían más que decirse después de eso, pero permanecieron de pie juntos en el frío por un rato más. Dos personas con pasados dolorosos, encontrando consuelo en la compañía del otro. Finalmente, Inés se estremeció. Debería volver adentro antes de que Lucía se despierte y se preocupe. Sí. Pero ninguno se movió inmediatamente. Buenas noches, Diego, dijo Inés. Buenas noches, Inés. Ella regresó a la casa, y Diego la vio irse, sintiendo como si algo hubiera cambiado entre ellos. Algo sutil pero significativo. Cuando finalmente volvió a su jergón, durmió sin pesadillas por primera vez en semanas. Los días siguientes fueron diferentes. Diego ya no evitaba a Inés. Desayunaban juntos. Conversaciones breves pero no incómodas. Él le contaba sobre el trabajo del día. Ella le hablaba sobre Tomás. Sobre sus progresos enseñándole a leer. Mateo notó el cambio. Parece más feliz, maestro, comentó un día mientras reparaban una valla. ¿Más feliz? Sí, sonríe más. Bueno, no mucho más, pero un poco. Diego no sabía cómo responder a eso. Lucía también lo notó, aunque ella fue más directa. Me alegra que finalmente estés hablando con ella. No tenía mucha opción. Tú prácticamente me obligaste. Alguien tenía que hacerlo. Eras miserable evitándola. No era miserable. Lucía le dio una mirada que decía claramente que no le creía. Una semana después de que Inés llegara, padre Esteban visitó la hacienda. Era un hombre mayor con cabello blanco y ojos amables que había servido como párroco en Soria durante 30 años. Venía cada mes para bendecir el ganado y traer noticias del pueblo. Lucía siempre lo recibía con hospitalidad, preparando su mejor comida. Ese día, después de comer, el padre pidió hablar con Diego en privado. Se sentaron en el establo, donde el aire estaba tibio por la presencia de los animales y olía a heno dulce. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos, dijo el padre. 3 años, confirmó Diego. Todavía cargas con ello, ¿verdad? La culpa. Diego no fingió no entender. Siempre la cargaré. Diego, el padre se inclinó hacia adelante. Sé que te confesaste conmigo hace años. Sé lo que pasó con tu hermana.
Pero nunca has hablado realmente de ello, ¿verdad? Solo dijiste los hechos. Cumpliste con el ritual, y luego te fuiste. ¿Qué más hay que decir? Mucho, pero primero, déjame preguntarte algo. ¿Crees que Elena te culparía? La pregunta lo tomó desprevenido. Mi familia me culpa. ¿Por qué ella no lo haría? Porque tu familia estaba destrozada por el dolor y necesitaba a alguien a quien culpar. Pero Elena, ella te amaba. Eras su hermano favorito. ¿Realmente crees que querría que pasaras el resto de tu vida castigándote? Diego sintió su garganta apretarse. Fue mi culpa. Yo le estaba enseñando a montar. Yo no fui lo suficientemente cuidadoso. Fue un accidente, una tragedia horrible, pero un accidente. No me siento como un accidente. Se siente como algo que pude haber evitado si hubiera sido más rápido. Más atento, más. ¿Perfecto? El padre suspiró. Diego, no eres Dios. No puedes controlar todo. A veces las cosas malas simplemente suceden. Y no es culpa de nadie. Entonces, ¿por qué me siento así? Porque es más fácil culparte a ti mismo que aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. El padre puso una mano sobre el hombro de Diego. Pero te estás haciendo daño. Y creo que también le estás haciendo daño a la joven Inés. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Inés? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Lucía me contó sobre cómo la encontraste. Sobre cómo has estado desde entonces. Diego, ella no es tu oportunidad de redimirte. No puedes usarla para compensar a Elena. No estoy. ¿No? Entonces, ¿por qué te quedaste aquí cuando normalmente ya te habrías ido hace una semana? Diego no tenía respuesta para eso. El padre continuó, más suavemente. No estoy diciendo que tus sentimientos sean malos. Pero necesitas ser honesto sobre qué son y de dónde vienen. Inés merece eso, y tú también. Después de que el padre se fuera, Diego se quedó en el establo durante mucho tiempo, pensando en sus palabras. ¿Estaba usando a Inés como algún tipo de sustituto de Elena? La idea lo enfermaba. Inés era su propia persona, con su propia historia, su propio dolor. No merecía ser reducida a la sombra de alguien más. Pero también había algo más. Algo que el padre no había mencionado pero que Diego estaba empezando a reconocer. Le gustaba Inés, no como un recordatorio de Elena, sino como ella misma. Le gustaba su fuerza tranquila, la forma en que había insistido en trabajar a pesar del dolor. Le gustaba cómo leía a Tomás por las noches, usando voces diferentes para cada personaje. Le gustaba la forma en que miraba el mundo, como si estuviera buscando belleza incluso en lugares difíciles. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. La oportunidad de conocerla mejor llegó inesperadamente. Una tarde, Lucía anunció que necesitaba ir a Soria por suministros y para llevar a Tomás al médico. El niño había estado tosiendo. Nada serio, pero ella quería asegurarse. Volveremos mañana por la tarde, dijo. Mateo vendrá con nosotros. Diego, ¿puedes quedarte y cuidar la hacienda? Por supuesto. Inés también se quedará. No puede caminar distancias largas todavía con sus pies. Así que de repente, sin planearlo, Diego e Inés se encontraron solos en la hacienda. La primera parte del día transcurrió normalmente. Diego hizo sus rondas, alimentó al ganado, reparó algunas cosas que necesitaban atención. Inés cocinó, limpió, mantuvo el fuego encendido. No fue hasta la tarde, cuando Diego entró para escapar del frío, que realmente pasaron tiempo juntos. Inés estaba sentada cerca de la ventana, cosiendo un rasgón en una de las camisas de Mateo. La luz del sol invernal iluminaba su rostro, destacando el perfil delicado. ¿Quieres café?, preguntó ella sin levantar la vista. Sí, gracias. Inés dejó la costura y fue a la estufa. Sirvió 2 tazas y le entregó una a Diego. Siéntate, te ves cansado. Diego se sentó, agradecido. Sus piernas dolían de caminar por la nieve profunda. Bebieron en silencio durante un momento. Luego Inés habló. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de qué sea. Dijiste que te recuerdo a tu hermana. ¿Cómo era ella? Diego no había hablado de Elena. No realmente, en 7 años. Pero aquí, en la quietud de la tarde, con Inés mirándolo con genuina curiosidad y no lástima, encontró las palabras viniendo más fácilmente. Era luz, dijo finalmente. Esa es la mejor forma de describirla.
Donde ella estaba, había alegría. Le encantaba montar, cantar, hacer reír a la gente. Tenía solo 13 años, pero ya era más valiente que yo. Suena maravillosa. Lo era. Diego miró su café. Por eso fue tan difícil cuando murió. No solo para mí, sino para toda la familia. Era como si el sol se hubiera apagado. ¿Cómo pasó? Si no te importa contarme. Diego dudó, pero había algo en la forma en que Inés preguntaba. Sin presionar, solo ofreciendo escuchar, que hacía más fácil hablar. Yo le estaba enseñando a montar. Era buena, mejor de lo que yo había sido a su edad. Pero ese día, una víbora asustó a su caballo. Ella cayó y se golpeó la cabeza con una roca. Inés aspiró con fuerza. Diego, lo siento tanto. Yo también. Las palabras salieron ásperas. Cada día desde entonces. Tu familia. Me culparon. Mi padre me dijo que ojalá hubiera sido yo quien murió. Mi madre no pudo ni mirarme. Así que me fui, y he estado moviéndome desde entonces. Inés puso su taza a un lado y se movió para sentarse más cerca de él. Diego, mírame. Él lo hizo, a regañadientes. No fue tu culpa, dijo ella con firmeza. Fue un accidente terrible, pero no fue tu culpa. Tu familia estaba equivocada al culparte. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he visto cómo eres. La forma en que cuidas de Tormenta, de Mateo, incluso de Lucía y Tomás. Eres una buena persona. Diego, una persona buena no habría dejado que su hermana muriera por negligencia. Fue simplemente mala suerte. Diego quería creerla. Parte de él, una parte pequeña pero creciente, empezaba a hacerlo. Gracias, dijo suavemente. No tienes que agradecerme, solo estoy diciendo la verdad. Hubo un momento de silencio cómodo. Luego Diego se dio cuenta de que había algo que quería saber. ¿Y tú? Preguntó. Nunca has contado cómo terminaste en esa tormenta. El rostro de Inés se cerró levemente. No es una historia feliz. La mayoría de las historias reales no lo son. Ella sonrió tristemente ante eso. Supongo que tienes razón. Respiró profundamente. Mi madrastra me echó, en medio de la tormenta. Diego sintió ira subir en su garganta. ¿Te echó? ¿En ese clima? Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Mi padre se volvió a casar 3 años después. Catalina, mi madrastra, nunca me quiso realmente. Toleraba mi presencia porque mi padre insistía. Pero cuando él enfermó, cuando comenzó a perder la memoria, ella empezó a vender sus tierras, falsificando su firma. Dios mío. La confronté, le dije que sabía lo que estaba haciendo. Y ella me acusó de robar. Me echó antes de que pudiera decir nada a nadie. La tormenta acababa de empezar. Pensé que podría llegar a la iglesia, a Padre Esteban, pero se puso peor muy rápido. Diego sintió una nueva comprensión. Ambos habían sido traicionados por familia. Ambos llevaban heridas que no sanaban fácilmente. ¿Tu padre aún vive? Hasta donde yo sé, pero está muy enfermo. Probablemente ni siquiera se da cuenta de que me fui. Inés, lo siento. No lo sientas. Al menos estoy viva, gracias a ti. ¿Pero qué harás? Cuando termine el invierno, quiero decir, ¿volverás? Inés se encogió de hombros, pero Diego pudo ver el dolor detrás del gesto casual. No lo sé, no tengo pruebas de lo que Catalina hizo. Sin mi padre para corroborar mi historia, nadie me creerá. Probablemente terminé trabajando en alguna parte, ahorrando hasta que pueda irme lejos de Soria. Eso no es justo. No, pero así es la vida. Diego admiró su fuerza, a pesar de todo lo que había perdido. Inés no se permitía ser víctima. Si necesitas ayuda, dijo, si hay algo que pueda hacer. Ya has hecho más que suficiente. Aún así, la oferta está ahí. Inés lo miró con algo que podría haber sido gratitud, o esperanza, o quizá algo más complicado. Gracias, Diego. Mientras el día se convertía en noche, siguieron hablando, no sobre cosas profundas o dolorosas, sino sobre pequeñeces. Diego le contó sobre Texas, donde había trabajado brevemente antes de venir a España. Inés le habló sobre los libros que le gustaban, sobre su sueño de ser maestra algún día. Me encantaba enseñarle a leer a los niños en la escuela dominical, dijo. Ver sus rostros cuando finalmente entendían, cuando las letras dejaban de ser símbolos extraños y se convertían en palabras. En historias. Era mágico.
Serías una buena maestra. Nunca sucederá. Las maestras necesitan reputación, educación formal. Yo no tengo ninguna de las dos ahora. Las cosas pueden cambiar. ¿Crees eso, realmente? Diego pensó en su propia vida, en cómo había pasado los últimos 7 años huyendo, convencido de que nunca merecería algo mejor. Y luego pensó en cómo, en las últimas 2 semanas, algo había comenzado a cambiar. Sí, dijo, creo que sí. Cuando finalmente se fueron a dormir, Diego al establo e Inés a la casa, él se dio cuenta de que había pasado horas hablando con ella sin pensar una sola vez en Elena. Inés era su propia persona, y estaba empezando a importarle de una manera completamente diferente. Lo cual era a la vez emocionante y aterrador. Lucía, Mateo y Tomás regresaron al día siguiente como prometieron. Tomás estaba bien, solo un resfriado menor. Lucía trajo suministros y noticias del pueblo. Hay un baile la próxima semana, anunció mientras desempacaba. En la plaza del pueblo. Todos están invitados. Diego raramente iba a eventos sociales. Prefería mantenerse alejado, anónimo. Pero entonces Inés dijo: suena divertido, hace mucho que no voy a un baile. Y Lucía, con una mirada significativa hacia Diego, añadió: deberíamos ir todos, será bueno salir un poco. Mateo aceptó inmediatamente. Tomás saltó emocionado ante la idea. Diego sabía cuando estaba siendo manipulado. No soy muy bueno bailando, dijo. No importa, respondió Inés con una sonrisa. Yo tampoco. Y así, contra su mejor juicio, Diego se encontró aceptando. Los días hasta el baile pasaron rápidamente. El clima mejoró ligeramente, aunque seguía siendo frío. Diego e Inés continuaron pasando tiempo juntos. Sus conversaciones volviéndose más fáciles, más naturales. Una tarde, Diego encontró a Inés en el corral, mirando a los caballos. ¿Alguna vez has montado?, preguntó. Un poco, cuando era niña, pero hace mucho tiempo. ¿Te gustaría aprender de nuevo? Inés dudó, luego asintió. Sí, creo que me gustaría. Diego le enseñó lo básico: cómo acercarse al caballo, cómo ganarse su confianza, cómo montar. Inés era una estudiante atenta, escuchando con cuidado sus instrucciones. Cuando finalmente montó, con Diego guiándola desde el suelo, su sonrisa iluminó su rostro entero. Lo estoy haciendo. Sí, Diego no pudo evitar sonreír también. Lo estás haciendo muy bien. Practicaron durante 1 hora, hasta que las manos de Inés, aún sensibles del daño por congelación, comenzaron a doler. Diego la ayudó a desmontar, sus manos en su cintura, y por un momento se quedaron muy cerca, mirándose. El tiempo pareció ralentizarse. Diego era consciente de cada detalle: las pecas en la nariz de Inés, el ligero rubor en sus mejillas por el frío, la forma en que sus ojos se oscurecían cuando lo miraba. Dio un paso adelante, sin pensarlo realmente. Inés no retrocedió. Estaban a centímetros de distancia. Diego podía sentir la calidez de su aliento en el aire frío. Pero entonces la voz de Lucía los llamó desde la casa, y el momento se rompió. Diego retrocedió, sintiéndose simultáneamente aliviado y decepcionado. Deberíamos volver, dijo, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Inés asintió, sin encontrar su mirada. Sí. Pero mientras caminaban de regreso a la casa, Diego no pudo ignorar el hecho de que algo había cambiado entre ellos. Algo había crecido en el espacio de esas 2 semanas. Algo que no era solo gratitud o compasión mutua. Era atracción, conexión real. Y eso lo aterraba más que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Porque cuidar de alguien significaba poder perderlos. Y Diego ya había perdido suficiente. La noche del baile, Lucía insistió en que todos se vistieran apropiadamente. Diego se puso su única camisa decente y el chaleco que había usado para eventos formales hace años. Se veía extrañamente civilizado en el espejo roto del establo. Cuando entraron a la casa para recoger a los demás, Inés bajó las escaleras y Diego olvidó cómo respirar. Ella llevaba un vestido que Lucía le había prestado. Simple pero elegante, de color azul oscuro que hacía que sus ojos parecieran más profundos. Se había arreglado el cabello, dejándolo suelto en ondas suaves alrededor de su rostro. Era hermosa, no en la forma obvia que él había notado antes,
sino de una manera que lo golpeó directo en el pecho. «¿Te ves?», comenzó Diego, luego se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. Inés se ruborizó levemente. «¿Presentable?». «Hermosa», corrigió él, antes de poder censurarse. El rubor de Inés se profundizó, pero sonrió. «Gracias, tú también te ves bien». Lucía los observaba con una expresión satisfecha que Diego decidió ignorar. El viaje a Soria fue frío pero agradable. Mateo conducía el carro, con Lucía, Tomás, Diego e Inés sentados atrás, envueltos en mantas. El cielo nocturno estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. La plaza del pueblo había sido transformada. Faroles colgaban de los árboles desnudos, creando círculos de luz dorada. Una banda tocaba música tradicional en una esquina. La gente bailaba, reía, celebraba el simple hecho de haber sobrevivido a la primera parte del invierno. Diego notó las miradas que recibían. Él era conocido en Soria, al menos de vista, pero raramente participaba en eventos como este. Inés era completamente nueva, lo que naturalmente generaba curiosidad. «Ignóralos», murmuró Lucía, «solo están curiosos». Pero a Diego le preocupaba más que curiosidad. Le preocupaba que alguien reconociera a Inés, que su madrastra hubiera esparcido rumores sobre ella. Sin embargo, la noche avanzó sin incidentes. Mateo sacó a bailar a Lucía. Tomás corrió a jugar con otros niños. Diego e Inés se quedaron de pie al borde de la multitud, observando. «¿No bailas?», preguntó ella. «Te dije que no soy bueno en eso». «Tampoco yo, pero quizá podríamos ser malos juntos». A pesar de sus nervios, Diego sonrió. «Está bien». La llevó a la zona de baile. La banda estaba tocando una melodía lenta. «Gracias a Dios». Diego puso una mano en la cintura de Inés. Tomó su mano con la otra. Y comenzaron a moverse. Él no era tan malo como había dicho. Y ella tampoco. Se movían torpemente al principio. Luego con más confianza a medida que encontraban el ritmo. «Esto no está tan mal», dijo Inés, mirándolo. «No», admitió Diego, «no lo está». Bailaron en silencio durante un momento. Diego era consciente de lo cerca que estaban, de la calidez de su mano en la de él, del ligero perfume de la banda que usaba. «Diego», dijo Inés suavemente. «Sí. Gracias. Por todo, por salvarme, por ser amable, por esto. No tienes que agradecer. Si tengo que hacerlo, has cambiado mi vida, literalmente». Diego la miró, perdido en esos ojos oscuros. «Inés, yo». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz cortó a través de la música. «Inés Valverde». Ambos se detuvieron, volviéndose hacia la voz. Una mujer de mediana edad se acercaba, su rostro una máscara de indignación. Diego la reconoció vagamente de visitas anteriores a Soria. «¿Eres tú?». La mujer se paró frente a ellos, con las manos en las caderas. «Tienes el descaro de aparecer aquí después de lo que hiciste». «Señora Méndez, yo no», comenzó Inés. «No me mientas. Tu madrastra nos contó todo. Cómo robaste, cómo la amenazaste, y ahora apareces aquí, en público, como si nada». Diego sintió a Inés tensarse junto a él. «Eso no es verdad», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. «¿O no? Entonces, ¿por qué tu madrastra tiene testigos? ¿Por qué el alguacil está buscándote?». La sangre de Diego se geló. «¿Qué?». La señora Méndez lo miró como si apenas lo hubiera notado. «¿Y tú quién eres? ¿Su cómplice?». «Soy alguien que sabe la verdad», dijo Diego, manteniendo su voz tranquila con esfuerzo. «Y la verdad es que Inés no hizo nada malo». «Tú no sabes nada, eres solo un vaquero errante. ¿Por qué habría alguien de creerte?». Más gente comenzaba a notar la confrontación. Diego sintió docenas de ojos sobre ellos. «Deberíamos irnos», murmuró Inés. «No», dijo Diego con firmeza. «No vas a huir de esto». Se volvió hacia la creciente multitud. «Escúchenme todos. No sé qué les han contado sobre Inés, pero les digo esto. Ella es una buena persona que fue tratada cruelmente por alguien que debería haberla protegido. Si el alguacil quiere hablar con ella, que venga, pero no voy a permitir que sea acosada por rumores y mentiras». La señora Méndez resopló. «Típico, defendiendo a una criminal porque es bonita». «La defiendo porque es inocente», corrigió Diego.
Y si alguien más tiene algo que decir al respecto, puede hablar conmigo primero. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, para sorpresa de Diego, padre Esteban se adelantó. Conozco a Inés Valverde, dijo el padre, su voz cargando el peso de la autoridad. Conozco su carácter, y confío en la palabra de Diego Montero. Si él dice que ella es inocente, le creo. La intervención del padre cambió la atmósfera. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar entre ellos, menos hostiles ahora. La señora Méndez frunció el ceño, pero se alejó murmurando. Diego se volvió hacia Inés. Ella estaba pálida, temblando. Vámonos, dijo suavemente. Ella asintió, incapaz de hablar. Encontraron a Lucía y Mateo. Recogieron a Tomás, y salieron de Soria rápidamente. El viaje de regreso fue silencioso. Inés miraba sus manos, sin decir nada. Cuando llegaron a la hacienda, ella se disculpó inmediatamente y se fue a su habitación. Diego quería seguirla, decirle que todo iba a estar bien, pero no sabía si era verdad. Lucía lo detuvo con una mano en su brazo. Dale tiempo. Lucía, si el alguacil realmente la está buscando. Lo enfrentaremos cuando llegue, pero por ahora, déjala procesar. Diego no durmió esa noche. Yacía en su jergón en el establo, mirando el techo, pensando en Inés, en cómo se había visto cuando la señora Méndez la había acusado. Pensó en cómo él se había interpuesto, defendiéndola públicamente. No era solo responsabilidad lo que sentía hacia ella, era más profundo que eso. Y tenía que averiguar qué iba a hacer al respecto. La mañana después del baile, Diego despertó con la determinación de hablar con Inés. Pero cuando entró a la casa, Lucía le informó que Inés no había salido de su habitación. Está asustada, dijo Lucía en voz baja, y tiene razón de estarlo, si el alguacil realmente la está buscando. Entonces tendremos que enfrentarlo, dijo Diego, pero no voy a dejar que la arresten sin luchar. Lucía lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Te importa, ¿verdad? Más de lo que estás dispuesto a admitir. Diego no respondió, no necesitaba hacerlo, la respuesta estaba escrita en su rostro. Pasó el día trabajando, pero su mente estaba en otra parte. Cada ruido lo ponía en alerta, esperando ver al alguacil aparecer por el camino. Pero no vino nadie. No fue hasta la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, que Inés finalmente salió. Diego estaba en el establo, cepillando a Tormenta, cuando la sintió entrar. Hola, dijo ella suavemente. Diego se volvió. Inés se veía cansada, como si no hubiera dormido mucho, pero había determinación en sus ojos. Hola. Necesito hablar contigo. Diego dejó el cepillo y le dio toda su atención. Estoy escuchando. Inés respiró profundamente. Anoche, cuando me defendiste, nadie había hecho algo así por mí antes. Ni siquiera mi propio padre. Inés. Déjame terminar. Ella se acercó un paso. Lo que siento por ti. Es complicado. Al principio pensé que era solo gratitud. Me salvaste la vida. Por supuesto que estaría agradecida. Pero es más que eso. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. No tienes que decir esto. Sí tengo que hacerlo, porque si el alguacil viene, si me llevan de vuelta a Soria, necesito que sepas la verdad. Ella lo miró directamente a los ojos. Te amo, Diego Montero. Sé que es una locura. Sé que apenas nos conocemos. Pero es la verdad. Las palabras lo golpearon como un rayo. Por un momento, Diego no pudo pensar, no pudo respirar. Parte de él quería decirle que estaba equivocada, que no lo amaba realmente, que solo era gratitud o algo más simple. Pero otra parte, una parte que había estado silenciada durante 7 años, gritaba que dijera la verdad. Yo también, comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque amarla significaba poder perderla, y ya había perdido demasiado. Inés vio la lucha en su rostro. No tienes que decir nada, dijo suavemente. Solo necesitaba que lo supieras. Se dio la vuelta para irse, pero Diego extendió la mano y agarró la de ella. Espera. Ella se detuvo, mirando donde sus manos se tocaban. Inés, Diego luchó por encontrar las palabras. Tengo miedo, de sentir esto, de perderte como perdí a Elena. No soy Elena. Lo sé, eso es lo que lo hace aún más aterrador. Con Elena, era mi hermana, el amor era simple,
Incondicional. Pero contigo, esto es diferente. ¿Y si algo te pasa? Si te pierdo. Diego. Inés apretó su mano. No puedes vivir toda tu vida con miedo a perder a las personas que amas. Eso no es vida, es solo existir. Tenía razón, lo había sabido durante mucho tiempo, pero había sido más fácil huir que enfrentarlo. No sé cómo hacer esto, admitió. ¿Cómo dejar de huir? Empiezas quedándote, dijo Inés simplemente. Solo, quédate. Diego la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo. Ella se derritió contra su pecho, y él apoyó su barbilla en lo alto de su cabeza. Me quedo, murmuró, te lo prometo. Permanecieron así durante un largo momento, encontrando consuelo en la presencia del otro. Luego, en la distancia, escucharon el sonido de caballos acercándose. Diego sintió a Inés tensarse en sus brazos. Ese debe ser él, susurró ella. El alguacil. No importa. Diego la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Enfrentaremos esto juntos. Salieron del establo para ver no uno, sino 3 caballos acercándose. El alguacil Romero iba al frente. Un hombre de mediana edad con un bigote grueso. Detrás de él cabalgaba una mujer que Diego reconoció con un escalofrío de ira. Debía ser Catalina, la madrastra de Inés. Y detrás de ellos, un hombre delgado que Diego no conocía. Lucía salió de la casa, con Mateo detrás de ella. Todos se reunieron en el patio mientras los jinetes desmontaban. El alguacil se acercó, su expresión neutral pero profesional. Busco a Inés Valverde. Soy yo, dijo Inés, dando un paso adelante con la barbilla levantada. Señorita Valverde, la señora Catalina Valverde ha presentado cargos contra usted por robo. Tengo orden de llevarla de vuelta a Soria para enfrentar estas acusaciones. Los cargos son falsos, dijo Diego, moviéndose para pararse junto a Inés. Eso no es asunto suyo, señor Montero, Diego Montero, y es asunto mío porque estoy haciéndome responsable de ella. El alguacil frunció el ceño. ¿Responsable cómo? Si la señorita Valverde es una ladrona, entonces yo también lo soy. Me hago garante de su carácter, y no permitiré que sea arrestada basándose solo en las palabras de esta mujer. Diego señaló a Catalina, quien lo fulminó con la mirada. ¿Y quién eres tú para interferir? Espetó ella. Eres solo un vaquero sin nombre. Probablemente su cómplice. Soy alguien que conoce a un mentiroso cuando lo ve, replicó Diego. Y usted, señora, está mintiendo. El hombre delgado detrás de Catalina se adelantó. Yo soy testigo, dijo con voz nasal. Vi a la señorita Valverde llevándose joyas de la casa. Diego lo estudió. El hombre evitaba el contacto visual, sus manos inquietas jugando con las riendas de su caballo. ¿Y cuándo fue eso exactamente? Preguntó Diego. La noche antes de que huyera. Interesante. Diego se volvió hacia el alguacil. Esa fue la noche de la peor tormenta del invierno. ¿Este hombre estaba afuera en ese clima solo para mirar por las ventanas de los Valverde? El testigo tartamudeó. Yo estaba pasando por allí. ¿Pasando? ¿En medio de una tormenta que mató a 2 personas en Soria esa noche? El alguacil Romero miró al testigo con nueva suspicacia. Es una buena pregunta, señor Ortiz. Catalina intervino rápidamente. No importa cuándo lo vio. El punto es que lo vio. Y tengo los documentos que prueban que mi esposo me dio autoridad sobre sus propiedades, incluyendo las joyas. Documentos que son falsificados, dijo Inés con voz firme. Mi padre apenas puede sostener una pluma. Nunca habría firmado esos papeles. Tu padre estaba en sus cabales cuando los firmó, insistió Catalina. Entonces llevémoslo ante él, propuso Diego. Vayamos todos a Soria, veamos al señor Valverde, y que él mismo confirme si firmó esos documentos. Catalina palideció visiblemente. Mi esposo está muy enfermo. No puede ser molestado. Qué conveniente, murmuró Lucía. El alguacil Romero se frotó la cara, claramente cansado del drama. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Señorita Valverde, puede permanecer aquí bajo la custodia del señor Montero, pero debe presentarse en Soria en 2 semanas para una audiencia formal. Para entonces, habremos investigado estos cargos adecuadamente, incluyendo hablar con su padre. Pero, comenzó Catalina. Señora Valverde, dijo el alguacil con firmeza,
He conocido a su hijastra desde que era niña. Y conozco la reputación del señor Montero. Si él dice que responde por ella, eso tiene peso. Ahora, a menos que tenga pruebas concretas ahora mismo, no solo testimonios cuestionables. Sugiero que vuelva a Soria y espere la audiencia. Catalina abrió y cerró la boca varias veces. Claramente furiosa. Finalmente, montó su caballo con movimientos bruscos. Esto no ha terminado, siseó a Inés. Vas a pagar por avergonzarme. Mientras el grupo se alejaba, Inés se dejó caer contra Diego, temblando. Gracias, susurró, gracias. No tienes que agradecerme. Diego la mantuvo cerca. Pero Inés, necesitamos pruebas reales. Sin ellas, tu palabra contra la de ella no será suficiente. Inés asintió. Lo sé, y creo que sé dónde buscar. Pero tendría que volver a la casa, y Catalina estará vigilando. Entonces iremos juntos, dijo Diego. Esta noche. Esperaron hasta bien entrada la noche, cuando Soria estaría dormida. Diego, Inés y Mateo cabalgaron bajo la luz de la luna, sus caballos avanzando con pasos silenciosos por el camino helado. Lucía se había ofrecido a ir, pero alguien necesitaba quedarse con Tomás. En cambio, ella les había dado su bendición y una advertencia. Si los atrapan, será peor, tengan cuidado. Llegaron a Soria cuando la luna estaba alta. Las calles estaban vacías, las ventanas oscuras. Solo algunos perros callejeros vagaban, mirándolos con indiferencia. Inés los guió a la Casa Valverde, una estructura de 2 pisos en el borde del barrio respetable del pueblo. No había luces encendidas. Catalina suele dormir profundamente, susurró Inés. Especialmente si ha bebido vino. ¿Qué hace cada noche? ¿Y tu padre? Su habitación está en la planta baja. La de Catalina está arriba. Dejaron los caballos atados en un callejón cercano y se acercaron a la casa. Inés los llevó a una ventana lateral que, según dijo, daba al estudio de su padre. Solía trepar por aquí cuando volvía tarde de la biblioteca, admitió. La ventana no estaba cerrada con llave. Deslizándose adentro fue fácil, aunque el sonido de sus botas sobre el suelo de madera parecía atronador en el silencio. La casa olía a cerrado, a enfermedad y a algo más amargo que Diego no pudo identificar. Inés los llevó al estudio, una habitación pequeña forrada de estantes de libros. Un escritorio dominaba el centro, cubierto de papeles y polvo. Catalina guarda los documentos importantes en una caja bajo las tablas del suelo, susurró Inés. Arrodillándose cerca de la esquina. Aquí. Levantó una tabla suelta, revelando un hueco poco profundo. Dentro había una caja de metal. Diego la sacó con cuidado. No estaba cerrada con llave. Dentro encontraron lo que buscaban, documentos. Muchos documentos, todos aparentemente firmados por don Rafael Valverde. Mira esto, dijo Inés, sosteniendo uno en la luz de la luna que entraba por la ventana. Esta es supuestamente la firma de mi padre. Pero mira aquí, sacó otro papel de un compartimento diferente. Esta es su firma real. De hace un año, antes de que enfermara. Diego comparó las dos, incluso para su ojo no entrenado. Las diferencias eran obvias. La falsificación era más temblorosa, irregular, claramente hecha por alguien tratando de imitar una mano débil. Esto es prueba, dijo Mateo, que había estado vigilando la puerta. Necesitamos llevarlo todo, dijo Inés. Cada documento falsificado. Pero antes de que pudieran empacar los papeles, un sonido los congeló. Pasos, arriba. Catalina estaba despierta. Diego hizo un gesto rápido a los otros. Se escondieron detrás del escritorio justo cuando la luz de una vela apareció en el pasillo. Catalina entró al estudio, llevando solo un camisón y un chal. Caminó directamente al escritorio, buscando algo entre los papeles de la superficie. Los tres apenas se atrevían a respirar. Entonces Catalina se detuvo, olfateó el aire. Huelo a caballo, murmuró. Y ya. Sus ojos se dirigieron al rincón donde la tabla del suelo estaba levantada. Ladrones, gritó. Diego reaccionó por instinto. Se levantó, la caja de documentos bajo el brazo. No somos ladrones. Estamos recuperando lo que es de Inés. Catalina retrocedió, los ojos agrandados en shock al reconocer a Inés. Tú, ¿cómo te atreves a volver aquí? ¿Cómo me atrevo? La voz de Inés estaba llena de ira apenas contenida.
Esta es la casa de mi padre. Yo tengo más derecho a estar aquí que tú. Tu padre me la dio. Todo me lo dio. Mentiras. Inés sacó los documentos falsificados. Y tengo pruebas. El rostro de Catalina se descompuso. No en ira, sino en algo más parecido al pánico desesperado. No entiendes, dijo, su voz quebrándose. No tuve opción. Siempre hay una opción, replicó Inés. No la hay cuando te deben dinero a gente peligrosa. Las palabras salieron como una explosión. Mi primer esposo, antes de morir, pidió prestado a prestamistas. Cuando murió, la deuda pasó a mí. Amenazaron con matarme si no pagaba. Diego intercambió una mirada con Inés. Esto no era lo que esperaban. ¿Cuánto?, preguntó Diego. 500 monedas de oro. Catalina se dejó caer en una silla, de repente pareciendo mucho mayor. Pensé que si me casaba con Rafael, si vendía sus tierras poco a poco, podría pagar sin que nadie lo notara. Pero tú, miró a Inés, tú empezaste a hacer preguntas, a revisar los documentos. Tuve miedo de que descubrieras todo. Así que decidiste echarme en medio de una tormenta, dijo Inés, con voz fría. No pensé. Catalina comenzó a llorar. No pensé que fuera a ser tan malo. Pensé que llegarías a la iglesia, que Padre Esteban te cuidaría. Pero para entonces, yo ya habría vendido suficiente para pagar la deuda y desaparecer. Casi me matas, dijo Inés. Lo sé, Catalina sollozó. Lo sé y lo siento. Soy una cobarde, una mentirosa, pero estaba tan asustada. Por un momento, hubo solo el sonido de su llanto. Diego esperaba que Inés explotara, que liberara toda la ira justa que tenía derecho a sentir. Pero cuando habló, su voz era tranquila. ¿Cuánto todavía debes? Catalina la miró a través de las lágrimas. ¿Qué? A los prestamistas. ¿Cuánto todavía debes? 400 monedas. He estado pagando poco a poco, pero los intereses. Inés respiró profundamente. Está bien, venderé parte de las tierras de mi padre. Legalmente, con testigos apropiados. Pagaremos tu deuda. ¿Qué? Esta vez fue Diego quien habló. Sorprendido. Inés, después de todo lo que te hizo. Sé lo que me hizo. Inés lo miró. Pero si no pago la deuda, esos hombres la matarán, y a pesar de todo, no puedo tener eso en mi conciencia. Se volvió de nuevo hacia Catalina. Pero hay condiciones. 1. Dejas esta casa inmediatamente. 2. Nunca vuelves. 3. Firmas documentos legales renunciado a cualquier reclamo sobre la propiedad de mi padre. Catalina asintió frenéticamente. Sí, cualquier cosa. Y 4. Si alguna vez te veo de nuevo, llamaré al alguacil y le mostraré todos estos documentos falsificados. ¿Entendido? Entendido. Un ruido desde el piso de abajo los interrumpió. Una voz débil, apenas audible. Inés, ¿eres tú, mi niña? El rostro de Inés se transformó. Papá. Corrió de la habitación, Diego siguiéndola. Encontraron a don Rafael en su habitación. Un hombre frágil en la cama, con más apariencia de cadáver que de ser vivo. Pero sus ojos, cuando vieron a Inés, se iluminaron con reconocimiento. Inés, susurró, pensé que te habías ido para siempre. Inés se arrodilló junto a la cama, tomando la mano huesuda de su padre. Estoy aquí, papá, he vuelto. Me dejaste, dijo él, lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Oh, pensé que lo habías hecho. Pero era solo mi mente confundida. No te dejé, nunca te dejaría. Inés besó su mano, y voy a cuidar de ti ahora. Te lo prometo. Don Rafael miró a Diego, quien había permanecido respetuosamente en la puerta. ¿Quién es él? Es alguien que me salvó. Papá, alguien bueno. Los ojos del viejo hombre estudiaron a Diego. Cuídala, dijo con voz débil. Es todo lo que me queda. Lo haré, señor, prometió Diego. Tiene mi palabra. Tuvieron que irse antes del amanecer. Catalina empacaría sus cosas y se iría esa misma mañana. Inés había arreglado con Mateo que se quedara en Soria para asegurarse de que su padre estuviera cuidado. Al menos hasta que pudieran hacer arreglos más permanentes. En el camino de regreso a la hacienda, Inés cabalgaba en silencio, procesando todo lo que había pasado. ¿Estás bien?, preguntó Diego finalmente. No lo sé. Inés lo miró. Debería estar feliz. Tengo pruebas. Mi padre me reconoció, pero todo lo que siento es vacío.
Es normal, has cargado con esto durante mucho tiempo. Diego, ¿hice lo correcto, ofreciéndome a pagar la deuda de Catalina? No lo sé, pero fue compasivo, y la compasión nunca es equivocada. Inés asintió lentamente. Mi madre solía decir que el perdón no es para la otra persona. Es para ti mismo, para que puedas dejar ir la amargura. Tu madre era sabia. Lo era. Inés sonrió tristemente. Ojalá estuviera aquí ahora. Diego quería decirle algo reconfortante, pero las palabras no llegaban. En cambio, acercó su caballo al de ella y extendió su mano. Ella la tomó, y cabalgaron así el resto del camino, conectados por ese simple toque. Cuando llegaron a la hacienda, el sol estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y oro. Lucía salió a recibirlos, el alivio obvio en su rostro. Gracias a Dios, estaba preocupada. Les contaron todo mientras desayunaban. Lucía escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Hiciste bien, le dijo a Inés cuando terminaron. Mostraste más gracia de la que Catalina merecía. No estoy segura de eso. Yo sí. Lucía apretó su mano. Y tu padre está orgulloso. Estoy segura. Después del desayuno, Inés se retiró a dormir, exhausta por la noche sin descanso. Diego intentó hacer lo mismo, pero el sueño no llegaba. Había algo más que necesitaba hacer, algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Encontró a Lucía en la cocina, amasando pan. Necesito pedirte un favor, dijo. Lo que sea. Cuida de Inés mientras no estoy. Lucía dejó de amasar, mirándolo. ¿A dónde vas? A Andalucía, a casa. Diego respiró profundamente. Es hora de que enfrente mi pasado. ¿Se lo has dicho a Inés? Todavía no, pero lo haré. Vaciló, quiero que venga conmigo. Si ella quiere. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Lucía. Finalmente. ¿Finalmente qué? Finalmente estás dejando que alguien entre. Finalmente estás eligiendo quedarte en lugar de huir. Diego no pudo discutir con eso. Esa tarde, cuando Inés despertó, Diego le pidió que caminara con él. Fueron al límite de la propiedad, donde podían ver las montañas a la distancia. Inés, comenzó, hay algo que necesito hacer, y me gustaría que vinieras conmigo. Ella esperó, escuchando. Necesito volver a Andalucía, necesito ver a mi familia, pedirles perdón, aunque probablemente nunca me lo den. He estado huyendo durante 7 años, y si alguna vez voy a tener una vida real. Una vida contigo, necesito hacer las paces con mi pasado. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Inés suavemente. Sí, si tú quieres. No será fácil, no sé qué voy a encontrar. Pero, no quiero hacerlo solo. Inés tomó sus manos. Diego, iré contigo, a donde sea que necesites ir. Porque eso es lo que hace la gente que se ama. Se apoyan mutuamente. Él la atrajo hacia sí, besando su frente. Gracias. Pero antes, dijo Inés, hay algo que necesitas saber. Diego la miró con preocupación. ¿Qué es? Yo también tengo miedo, de lo que siento por ti, de cuán rápido sucedió, pero estoy eligiendo confiar en ello de todos modos. Estoy eligiendo creer que a veces las cosas buenas pueden suceder, incluso después de las malas. Yo también, dijo Diego. Estoy eligiendo creer eso también. Se besaron entonces. Un beso que era promesa y esperanza y todas las cosas que ninguno se había permitido sentir en mucho tiempo. Partieron 2 días después, dejando a Lucía a cargo de la hacienda con la promesa de volver pronto. Mateo se quedaría en Soria, cuidando de don Rafael hasta que Inés pudiera hacer arreglos más permanentes. El viaje a Andalucía tomaría varios días. Viajaban ligeros, con solo lo necesario empacado en las alforjas de sus caballos. El primer día cabalgaron en relativo silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Pero cuando acamparon esa noche bajo las estrellas, encontraron su camino de vuelta a la conversación. Cuéntame sobre Andalucía, dijo Inés, acurrucada junto al fuego. ¿Cómo es? Diego pensó en ello. Diferente de aquí, más cálido, incluso en invierno. Los campos son dorados en verano, llenos de trigo y girasoles. Hay olivos que tienen cientos de años. Y el cielo parece más grande de alguna manera. Suena hermoso. Lo es, o lo era, no sé cómo será volver después de tanto tiempo. Inés se acercó más, apoyando su cabeza en su hombro.
Sea como sea, estaré contigo. Él rodeó con su brazo, sintiéndose más en paz de lo que había estado en años. El segundo día, el paisaje comenzó a cambiar. Las llanuras heladas de Castilla dieron paso a colinas más suaves. El clima era ligeramente más cálido. Diego sintió algo apretarse en su pecho. Se estaba acercando a casa. Esa noche, Inés notó su inquietud. ¿Estás arrepintiéndote de esto? No, pero tengo miedo. ¿De qué? De que nada haya cambiado. De que mis padres aún me odien. De que haya venido todo este camino para nada. Inés tomó su rostro entre sus manos. Diego, mírame, incluso si tus padres no pueden perdonarte, tú necesitas intentarlo, por ti mismo, para poder seguir adelante. ¿Y si no pueden perdonarme? ¿Y si nunca puedo perdonarme? Entonces seguiremos intentando, juntos, durante el tiempo que sea necesario. Él la besó entonces, derramando toda su gratitud, su miedo, su amor en ese beso. Esa noche durmió sin pesadillas por primera vez en 7 años. El tercer día llegaron a un río. Se detuvieron para dejar que los caballos bebieran y descansar un poco. Diego e Inés se sentaron en la orilla, mirando el agua fluir. ¿Sabes lo que es extraño?, dijo Diego después de un largo silencio. ¿Qué? Durante 7 años, todo lo que quería era olvidar. Olvidar a Elena, olvidar mi familia, olvidar todo. Pero ahora quiero recordar las cosas buenas. ¿Cómo qué? Como la forma en que Elena reía cuando algo la sorprendía, o cómo mi madre cantaba mientras cocinaba, o cómo mi padre me enseñó a montar cuando tenía 5 años. Sonrió tristemente. Pasé tanto tiempo huyendo del dolor que olvidé que también había amor. Inés tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. El amor siempre está ahí. Solo necesitamos ser lo suficientemente valientes para recordarlo. Permanecieron así durante mucho tiempo. Solo los dos, el agua y el silencio. Era un momento perfecto, tranquilo, y Diego lo atesoró sabiendo que, sin importar lo que encontrara en Andalucía, tendría este recuerdo. En la tarde del cuarto día, llegaron. Diego reconoció el camino incluso antes de ver la propiedad. Cada curva, cada árbol, estaba grabado en su memoria. Y entonces, ahí estaba, la hacienda Montero. Pero se veía diferente, más pequeña de alguna manera. Menos cuidada, el cercado necesitaba reparación, los campos estaban descuidados. Diego desmontó lentamente, Inés junto a él. ¿Estás bien?, preguntó ella. No lo sé. Caminaron hacia la casa principal. Diego tocó la puerta, su corazón latiendo salvajemente. Un hombre mayor abrió. Diego lo reconoció, Álvarez, el administrador de la hacienda desde que Diego era niño. Los ojos de Álvarez se agrandaron. Diego, ¿eres realmente tú? Sí, Álvarez, soy yo. El viejo hombre pareció envejecer ante sus ojos. Muchacho, has vuelto, después de todos estos años. Vine a ver a mis padres, a hablar con ellos. Sé que no tengo derecho después de tanto tiempo, pero... Álvarez levantó una mano, deteniéndolo. Diego, su voz se quebró. Tus padres fallecieron hace 2 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tu madre enfermó primero, una fiebre que no pudo superar. Tu padre, después de que ella murió, era como si ya no tuviera razón para seguir. Se fue 6 meses después. Creo que murió de un corazón roto. Diego sintió sus rodillas debilitarse. Inés lo agarró, sosteniéndolo. No, no puede ser. Lo siento, muchacho, lo siento tanto. Pero yo, vine a hablar con ellos. A pedir perdón, yo. Las palabras se convirtieron en sollozos. Diego cayó de rodillas allí mismo en el porche. Años de dolor y culpa finalmente rompiéndose. Inés se arrodilló junto a él, sosteniéndolo mientras lloraba. Álvarez se apartó respetuosamente, dándoles espacio. Cuando Diego finalmente pudo hablar de nuevo, su voz estaba ronca. Llegué demasiado tarde, siempre llego demasiado tarde. No, dijo Inés con firmeza. Viniste, ese es lo que importa. Pero nunca podré decirles que lo siento. Nunca podré arreglarlo. Diego, mírame. Ella giró su rostro hacia el de ella. Tu madre y tu padre están en paz ahora. Y tú necesitas encontrar tu propia paz. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso cuando nunca podré decirles lo que necesitaba decir? Álvarez se aclaró la garganta suavemente.
Diego, hay algo más. Algo que tu madre me pidió que te diera si alguna vez regresabas. Del bolsillo de su chaleco. Sacó un sobresellado, amarillento con la edad. Me hizo prometer que lo guardaría, que nunca lo abriría, solo te lo daría si volvías. Diego tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la letra familiar de su madre. ¿Qué es? No lo sé, pero ella era muy insistente en que lo recibieras. Diego rompió el sello y sacó una hoja de papel. Las palabras estaban escritas en la mano temblorosa de su madre, claramente escrita cuando ya estaba muy enferma. Comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose. Asterisco, mi querido Diego, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto. Significa que has encontrado el valor de regresar. Significa que tu padre y yo ya no estamos aquí. Pero quiero que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. Asterisco. Asterisco, la muerte de Elena no fue tu culpa. Fue un accidente terrible. Tu padre y yo te culpamos porque no sabíamos a quién más culpar. Estábamos destrozados. Y en nuestro dolor, te lastimamos de la peor manera posible. Asterisco. Asterisco, perdóname, hijo mío, perdónanos. No merecíamos tu amor después de lo que te hicimos, pero nunca dejamos de amarte. Asterisco. Asterisco, tu padre, en sus últimos días, pronunció tu nombre una y otra vez. Quería decirte que lo sentía, pero era demasiado orgulloso para buscarte. Asterisco. Asterisco, por favor, Diego, perdónate a ti mismo. Elena te amaba. Ella no habría querido que llevaras esta carga por el resto de tu vida. Asterisco. Asterisco, vive, hijo mío, sé feliz. Encuentra el amor. Eso es lo único que tu padre y yo deseamos para ti ahora. Asterisco. Asterisco, con todo mi amor. Asterisco. Asterisco, mamá. Asterisco. Para cuando terminó de leer, Diego estaba llorando de nuevo. Pero esta vez, eran lágrimas de liberación, no de dolor. Me perdonaron, susurró, me perdonaron. Inés lo abrazó, llorando también. Sí, te perdonaron. Diego se aferró a ella, a la carta, a las palabras que había necesitado escuchar durante 7 años. Había llegado demasiado tarde para decir sus propias palabras, pero no demasiado tarde para recibirlas de ellos. Álvarez los llevó al cementerio familiar, un pequeño lote en la colina detrás de la casa. 3 tumbas simples de piedra, Elena, madre, padre. Diego se arrodilló frente a ellas. Inés de pie detrás de él con una mano en su hombro. Mamá, papá, Elena, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento, siento no haber estado aquí. Siento haber huido, siento haber dejado que el miedo me controlara durante tanto tiempo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero estoy aquí ahora, y voy a hacer lo que me pidieron. Voy a vivir, voy a ser feliz, y voy a amar. Miró hacia atrás a Inés. Ya he empezado. Inés se arrodilló junto a él. Su presencia un ancla. Voy a cuidar de él, dijo ella a las tumbas. Les prometo que voy a cuidar de él. Permanecieron allí durante mucho tiempo. Mientras el sol descendía y las sombras se alargaban, Diego lloró por lo que había perdido, por los años desperdiciados, por las palabras nunca dichas. Pero también lloró de alivio, porque finalmente, después de 7 años, podía comenzar a dejar ir. Esa noche, Álvarez les ofreció quedarse en la casa. Cenaron juntos, y Diego escuchó sobre los últimos años, sobre cómo sus padres habían envejecido, sobre sus últimos días. Tu madre habló de ti hasta el final, dijo Álvarez. Siempre con amor, nunca con ira. Ojalá hubiera sabido. No podías saberlo, y ellos no sabían cómo alcanzarte. El orgullo a veces es una barrera demasiado alta para cruzar. Después de la cena, Diego e Inés salieron a caminar por los terrenos. Todo estaba como Diego lo recordaba, pero también diferente. Los árboles habían crecido, los edificios estaban más desgastados. ¿Qué vas a hacer con este lugar?, preguntó Inés. Diego había estado pensando en eso. No lo sé, Álvarez ha estado cuidándolo lo mejor que puede, pero es demasiado para un hombre solo. Podría venderlo, usar el dinero para empezar algo nuevo. O podría quedarme, arreglarlo, devolverle la vida. Miró a Inés. Pero eso significaría dejar Castilla, dejar a Lucía y a Mateo. Lucía lo entendería, y Mateo podría venir con nosotros si quisiera.
¿Nosotros? Diego captó la palabra. ¿Vendrías conmigo? ¿Te quedarías aquí? Inés sonrió. Diego, iría a cualquier parte contigo. Pero creo que esta decisión debe ser tuya. ¿Qué quiere tu corazón? Diego miró la hacienda, esta propiedad que había huido hace tantos años. Miró las tumbas en la colina. Miró a Inés, la mujer que le había enseñado que era posible amar de nuevo. Mi corazón quiere estar en casa, dijo finalmente. Y casa es donde tú estés. Entonces iremos a donde ambos nos sintamos en casa. ¿Y dónde es eso? Inés consideró esto. No lo sé todavía, pero lo descubriremos juntos. Pasaron 3 días en Andalucía. Diego arregló asuntos con Álvarez, decidiendo finalmente vender la propiedad a un vecino que la había estado queriendo durante años. El dinero sería suficiente para darles un nuevo comienzo donde quiera que decidieran ir. En su último día, Diego visitó las tumbas una vez más. Me voy, les dijo. Pero esta vez no estoy huyendo. Estoy eligiendo dónde estar, en lugar de dejar que el miedo elija por mí. Colocó 3 flores en las tumbas. Una para cada uno. Gracias por el perdón, voy a intentar merecerlo. Mientras cabalgaban lejos de Andalucía, Diego miró hacia atrás una sola vez. No con pesar, sino con gratitud, por la infancia que tuvo allí, por las lecciones aprendidas, por el perdón finalmente recibido. Luego miró adelante, a donde Inés cabalgaba junto a él, y supo que estaba yendo hacia el lugar correcto. 6 meses después, Diego e Inés regresaron a la hacienda de Lucía, pero no como trabajadores o invitados. Regresaban como algo más. Lucía salió a recibirlos, Tomás corriendo a su lado. Han vuelto, pensé que nunca los volvería a ver. Inés desmontó y abrazó a Lucía. Te extrañamos, a ti y a Tomás. Y a Mateo, añadió Diego. ¿Dónde está? En Soria, todavía cuidando a tu padre. Lucía sonrió a Inés. Envía cartas todas las semanas. Don Rafael está mejorando, lentamente, pero mejorando. Eso es maravilloso. Lucía los estudió a ambos. Ustedes dos se ven diferentes, más felices. Lo somos, dijo Diego simplemente. Esa noche, durante la cena, les contaron todo, sobre Andalucía, sobre la carta de la madre de Diego, sobre la decisión de vender la propiedad. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía. ¿Dónde irán? Diego miró a Inés. Habían discutido esto durante el largo viaje de regreso. En realidad, dijo Inés, esperábamos que pudiéramos quedarnos aquí, no para siempre necesariamente, pero hasta que decidamos nuestro próximo paso. Por supuesto que pueden. Lucía parecía genuinamente feliz, aunque debo admitir que las cosas han cambiado desde que se fueron. ¿Cómo? Lucía se sonrojó levemente. El médico del pueblo, el doctor Ramírez, ha estado visitando, con frecuencia. Inés sonrió ampliamente. ¿En serio? Es solo, hemos estado hablando, y él es muy amable. Y Tomás lo adora. Me alegro por ti, dijo Diego sinceramente. Yo también, añadió Inés. Mereces ser feliz. Todos lo merecemos, dijo Lucía suavemente. Y creo que finalmente todos lo estamos siendo. Una semana después, Mateo regresó de Soria con noticias. Don Rafael estaba lo suficientemente recuperado como para caminar por la casa. Su mente más clara de lo que había estado en meses. Sigue preguntando por ti, le dijo a Inés. Creo que le gustaría verte. Así que Inés y Diego viajaron a Soria una vez más. Esta vez, sin miedo, sin secretos. Don Rafael lloró cuando vio a Inés. La abrazó con brazos temblorosos. Mi niña hermosa, lo siento tanto por dejarte sola con esa mujer. Ya pasó, papá, estás a salvo ahora. ¿Y tú, estás feliz? Inés miró a Diego, quien esperaba respetuosamente en la puerta. Sí, papá, soy muy feliz. Bien, eso es lo único que importa. Don Rafael miró a Diego. Joven, venga aquí. Diego se acercó. Cuide de mi hija, ella es todo lo que tengo. Lo haré, señor, tiene mi palabra. ¿Y tú, Inés? Don Rafael tomó su mano. No dejes que la vida pase sin vivirla. Tu madre no habría querido eso. Yo no quiero eso. No lo haré, lo prometo. Mientras cabalgaban de regreso a la hacienda, Diego notó que Inés estaba inusualmente callada. ¿En qué piensas?
En todo, en cómo hace solo 6 meses estaba sola y asustada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora tengo una familia. Tengo a ti, a Lucía, a Mateo, incluso a mi padre de vuelta. Tengo un futuro que esperar con ansias en lugar de temer. Diego detuvo su caballo, haciendo que Inés también se detuviera. Inés, hay algo que quiero preguntarte. He estado esperando el momento adecuado, pero estoy empezando a creer que no existe el momento perfecto. Solo momentos que elegimos hacer perfectos. Se desmontó y se arrodilló junto a su caballo. Diego, ¿qué estás haciendo? Inés Valverde, te amo. Me enseñaste que es posible dejar de huir. Me enseñaste que el pasado no tiene que definir el futuro. Me enseñaste a vivir de nuevo. Sacó un anillo simple de oro, uno que había pertenecido a su madre. ¿Te casarías conmigo? Inés desmontó rápidamente, cayendo de rodillas frente a él. Sí, 1000 veces sí. Diego deslizó el anillo en su dedo. Luego la besó con todo el amor que había estado acumulando durante esos meses. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Cuándo?, preguntó Inés. Cuando quieras. Pronto, quiero que sea pronto. Entonces será pronto. Se casaron un mes después, en una ceremonia simple en la pequeña iglesia de Soria. Padre Esteban ofició, con lágrimas en sus ojos ancianos. Lucía fue la madrina de Inés. Mateo fue el padrino de Diego. Tomás llevó los anillos. Don Rafael, aunque débil, caminó por el pasillo con Inés. No hubo muchos invitados, pero los que estaban allí eran los que importaban. Gente que había visto su viaje, que había creído en ellos incluso cuando ellos no podían creer en sí mismos. Cuando intercambiaron votos, Diego prometió amarla en los días buenos y en los difíciles, en la salud y en la enfermedad, por el resto de sus días. Inés prometió estar a su lado, ser su hogar cuando se sintiera perdido, ser su luz cuando la oscuridad amenazara. Los declaró marido y mujer, dijo padre Esteban. Puede besar a la novia. Y Diego lo hizo, vertiendo 7 años de dolor superado, 6 meses de sanación, y un futuro de esperanza en ese beso. La celebración después fue modesta pero alegre. Hubo música, comida, y risas. Incluso el doctor Ramírez estaba allí, sentado conspicuamente cerca de Lucía. Mientras el sol comenzaba a descender, Diego e Inés se escabulleron, buscando un momento de tranquilidad juntos. Encontraron un lugar en la ladera de una colina que daba a la hacienda. Desde allí podían ver todo, los edificios de piedra, los corrales, las montañas distantes bañadas en luz dorada. ¿Sabes?, dijo Inés, apoyándose contra Diego, nunca pensé que encontraría un hogar después de que Catalina me echara. Pensé que estaba destinada a vagar, a estar siempre fuera de lugar. ¿Y ahora? Ahora sé que el hogar no es un lugar, es una persona. Lo miró. Tú eres mi hogar, Diego Montero. Y tú eres el mío, Inés Montero. Ella sonrió ante su nuevo apellido. Eso suena bien. Sí, lo hace. Permanecieron allí mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de rosa, naranja y púrpura. El mundo se sentía lleno de posibilidades. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Inés. Lo que queramos. Podemos quedarnos aquí, ayudar a Lucía, podemos ir a otro lugar. Empezar nuestra propia hacienda. Podemos viajar, no importa, siempre y cuando estemos juntos. Juntos, repitió Inés. Me gusta el sonido de eso. Diego la besó en la frente. Por primera vez en 7 años. Inés, no tengo miedo del futuro. ¿Por qué ahora? Porque contigo, finalmente me siento en casa. Y era verdad, Diego Montero, el vaquero errante que había pasado 7 años huyendo de su pasado. Finalmente había encontrado su lugar, no en un terreno específico o una casa específica, sino en el corazón de la mujer a su lado. Habían sido salvados por una tormenta que debería haberlos matado. Habían sido sanados por un amor que ninguno esperaba encontrar. Y ahora, mirando hacia el futuro juntos, sabían que sin importar qué tormentas vinieran, las enfrentarían como habían enfrentado aquella primera, juntos. Inquebrantables, en casa. La vida no sería perfecta. Habría desafíos, dificultades, momentos de duda. Pero también habría amor, alegría, esperanza. Y para 2 personas que habían conocido tanta oscuridad, esa luz era suficiente.
Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Diego e Inés caminaron de regreso a la celebración, de la mano, listos para comenzar su vida juntos. El viento soplaba suave a través de la llanura, pero ya no era frío y cortante. Era una brisa gentil, llena de promesas. Y en algún lugar, en lo profundo de su corazón, Diego supo que Elena estaría feliz por él. Sus padres estarían orgullosos. Porque él no solo había sobrevivido, había aprendido a vivir de nuevo. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Asterisco asterisco epílogo asterisco asterisco. Asterisco asterisco un año después asterisco asterisco. El verano había llegado a Castilla y León, transformando los campos blancos en mares de verde y oro. La hacienda de Lucía prosperaba bajo el cuidado conjunto de ella, Diego, Inés y Mateo. Don Rafael había vivido lo suficiente para ver a su hija feliz. Para conocer a su primer nieto antes de partir en paz en su sueño una noche de primavera. Inés lloró, pero sin la amargura que podría haber tenido. Había tenido la oportunidad de reconciliarse con él, y eso era suficiente. Lucía y el doctor Ramírez se habían casado en una ceremonia tranquila. Con Tomás emocionado de tener finalmente un padre de nuevo. Mateo había comenzado a cortejar a una joven del pueblo, una chica dulce llamada Rosa que compartía su amor por los caballos. Y Diego e Inés, ellos habían construido una pequeña casa en la propiedad de Lucía. Un lugar propio donde criar a la familia que esperaban. Una tarde de julio, Inés encontró a Diego en el establo, cepillando a Tormenta como siempre hacía. ¿Recuerdas ese día?, preguntó ella. Hace exactamente 1 año y medio. La tormenta. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día que cambió todo. A veces pienso en lo que habría pasado si no me hubieras encontrado. Si hubieras continuado hacia Soria en lugar de volver. Diego dejó el cepillo y se volvió hacia ella. Pero te encontré, y volví, porque algunas cosas están destinadas a ser. Inés sonrió, tomando su mano y colocándola sobre su vientre, donde la vida nueva crecía. Y algunas cosas están destinadas a continuar. Diego sintió el milagro bajo su palma y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás segura? Completamente. Vamos a tener un bebé, Diego. Él la levantó y la giró, ambos riendo como niños. ¿Niño o niña? No lo sé todavía. ¿Importa? No. La dejó en el suelo, besándola suavemente. Solo importa que sea nuestro. Esa noche, se sentaron afuera bajo las estrellas, hablando sobre el futuro, sobre nombres, sobre sueños. Si es niño, dijo Inés, podríamos llamarlo Rafael, por mi padre. Y si es niña, añadió Diego, Elena, si te parece bien. Inés asintió, entendiendo el peso y el honor de ese nombre. Elena Valverde de Montero, sí, eso estaría bien. Diego miró el cielo, las mismas estrellas que había mirado durante tantas noches solitarias en sus años de vagabundeo. ¿Sabes qué es lo extraño? Durante años, pensé que la felicidad era algo que había perdido para siempre, algo que no merecía, pero ahora, sentado aquí contigo, esperando a nuestro hijo, me doy cuenta de que no se trata de merecer, se trata de aceptar, de permitirte ser amado. Y de amar a cambio, agregó Inés. Sin miedo. Sin miedo, repitió Diego. Miraron las estrellas en silencio por un momento. Luego Inés habló de nuevo. Diego, ¿alguna vez piensas en aquella tormenta? ¿En cómo debería habernos matado a ambos? A veces. Yo también, y pienso que quizá no fue mala suerte después de todo. Quizá fue el universo dándonos una segunda oportunidad. A ambos. Diego consideró esto. Quizá tengas razón. La tormenta trajo destrucción, sí, pero también nos trajo uno al otro. Exactamente. Inés se acurrucó más cerca. A veces, las peores tormentas llevan a los comienzos más hermosos. Y mientras el viento suave soplaba a través de la llanura, trayendo el aroma del heno y las flores de verano, Diego Montero supo que ella tenía razón. Había pasado 7 años en el invierno de su propia alma, congelado por la culpa y el dolor. Pero la tormenta había venido, y con ella, Inés. Y ahora, finalmente, era primavera. El hielo se había derretido. Y en su lugar, crecía algo nuevo, algo hermoso, algo que valía cada momento de frío que habían soportado para llegar aquí. Hogar, familia, amor. Las 3 cosas que había pensado que nunca tendría de nuevo.
Las 3 cosas que ahora tenía en abundancia. Y mientras miraba a su esposa, con su mano sobre el milagro creciendo dentro de ella, Diego Montero finalmente entendió algo que había tardado demasiado tiempo en aprender. A veces, perderse es la única forma de encontrarse. A veces, la tormenta más fría lleva al calor más verdadero. Y a veces, cuando finalmente dejas de huir, descubres que lo que estabas buscando estuvo esperándote todo el tiempo. En casa. Donde siempre perteneció.